Sábado de la tercera semana del tiempo ordinario. Conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 17. En aquellos días, el Señor envió a Natán a ver a David, y llegado a su presencia le dijo: Había dos hombres en un pueblo, uno rico y otro pobre. El rico tenía muchos rebaños de ovejas y vacas. El pobre solo tenía una oveja pequeña que había comprado. La iba criando y ella crecía con él y con sus hijos, comiendo su pan, bebiendo de su vaso, durmiendo en su regazo. Era como una hija. Llegó un visitante a casa del rico y no quiso coger una de sus ovejas o de sus vacas para invitar a su huésped, sino que cogió la oveja del pobre y la convidó a su huésped. David se puso furioso contra aquel hombre y dijo a Natán: Vive Dios, que el hombre que ha hecho eso merece la muerte. Resarcirá 4 veces la oveja por haber obrado así y por no haber tenido compasión. Entonces Natán dijo a David: Ese hombre eres tú. Por eso la espada no se aparta nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías, elitita, y matándolo a él con la espada amonita. Así dice el Señor: Yo haré que de tu propia casa nazca tu desgracia. Te arrebataré tus mujeres, y ante tus ojos se las daré a otros, que se acostará con ellas a la luz del sol que nos alumbra. Tú lo hiciste escondida, yo lo haré ante todo Israel en pleno día. David respondió a Natán: He pecado contra el Señor. Natán le dijo: El Señor ha perdonado tu pecado, no morirás. Pero por haber despreciado al Señor con lo que has hecho, el hijo que te ha nacido morirá. Natán marchó a su casa, y el Señor hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y cayó gravemente enfermo. David oró con insistencia a Dios por el niño, prolongó su ayuno y de noche se acostaba en el suelo. Los ancianos de su casa intentaron levantarlo, pero él se negó, ni quiso comer nada con ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro. No me quites tu Santo Espíritu. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Devuélveme la alegría de tu salvación. Afiánzame con un espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tu camino. Los pecadores volverán a ti. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Líbrame de la sangre, oh Dios, Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Aleluya. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Todos los que creen en Él tienen vida eterna. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Un día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: Vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, así como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó un fuerte huracán y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba a popa, dormido sobre un almohadón. Lo despertaron diciéndole: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar:
silencio, cállate. El viento cesó y vino una gran calma. Y él les dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Aún no tienen fe? Se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿pero quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos considerando en la primera lectura de esta Santa Misa el segundo libro de Samuel, y como ya hemos venido viendo los días anteriores, la promesa que le hizo Dios a David de que su descendiente iba a ser el Mesías, luego cómo David cae en estos pecados de adulterio y de asesinato. Y hoy día en la primera lectura se nos presenta a David arrepentido de su pecado, pero arrepentido porque Dios también le llama la atención a través del profeta Natán, el mismo profeta que le dio el anuncio de que el Mesías iba a ser uno de sus descendientes. Natán le va a contar una historia, una especie de parábola a David. Le va a decir que en un pueblo habían dos hombres, uno rico, otro pobre. El rico tenía muchas ovejas, un rebaño muy grande. El pobre apenas tenía una ovejita que la criaba como si fuese su hija. Llegó un invitado del hombre rico, y aquel hombre, que no quiso matar ninguno de sus tantas ovejas que tenía, pues cogió la oveja del pobre, la mató y con eso dio de comer al visitante. Esto lo contó Natán a David. David, al escuchar esta historia, se indignó, se puso furioso. David incluso va a decir: ese hombre merece la muerte. Y entonces Natán le va a decir: ese hombre eres tú. Y le va a recordar lo que había hecho. Había adulterado, había tomado la mujer del prójimo, había tomado la mujer de su general del ejército, y luego había mandado matar a este general. Ese hombre eres tú. Y entonces viene la reacción de David. Pero antes Natán le va a decir: por eso la espada no se apartará nunca de tu casa, por haberme despreciado, quedándote con la mujer de Urías, el hitita, y matándolo a él con la espada amonita. Y entonces David va a responder: he pecado contra el Señor. Arrepentimiento de David, reconocimiento de sus pecados. He pecado contra el Señor, contra el Señor. Los pecados son, aunque pensemos que son cosa nuestra y que quedan en nosotros, son ofensa a Dios. Y por eso David dice: he pecado contra el Señor. Y Natán le va a responder: el Señor ha perdonado ya tu pecado. Y después David va a pasar por unos sufrimientos muy grandes, porque el hijo que concibió Betsabé de esa relación adúltera, pues va a terminar muriendo. Mientras estuvo con vida, David lloró, suplicó, se mortificó, se sacrificó, pero hizo penitencia. Sin embargo, el niño murió. Pero David iba manifestando su arrepentimiento con obras. Y por eso en el Salmo decimos también con el rey David, porque es el Salmo 50, el Miserere: oh Dios, crea en mí un corazón puro. Precisamente se necesita ese corazón puro para ver el mundo
para mirar a los demás con mirada pura. Recordemos que David permitió la entrada del pecado de adulterio primero porque vio, pero vio con malos ojos, con mirada impura. El Salmo nos dice: oh Dios, crea en mí un corazón puro, para ver de esa manera también al mundo y a los demás, para verte a ti en todos y en todo. Y en el Evangelio se nos ha hablado de cómo nuestro Señor con los apóstoles, yendo en la barca, les cogió una tormenta, un huracán, ya se hundían, nuestro Señor dormía, los apóstoles se asustan e invocan, claman al Señor, y el Señor somete la tempestad, pero luego les reclama fe a los apóstoles. Todo esto nos permite considerar que aquella barca simboliza la iglesia. La iglesia que traspasa, que transcurre, que camina por la historia hacia la vida eterna en medio de una tempestad que viene de afuera y que a veces también viene de dentro. Tempestades como persecuciones sangrientas, que son de repente las más fáciles de rechazar. Persecuciones heréticas, que son muy difíciles de rechazar y que a lo largo de la historia de la iglesia siempre ha habido. Y persecuciones o contradicciones desde su interior, de los mismos que formamos parte de la iglesia. No pensemos solamente en el Papa, los obispos, los sacerdotes. Todos los bautizados somos la iglesia. Y todos los bautizados vamos en esta barca que es la iglesia. Desde el Papa hasta el último bautizado. La barca, pues, le decía, simboliza la iglesia. Pero hay que recordar, como el Evangelio nos lo dice, que en la barca va Jesucristo. Jesucristo va en la barca. Por lo tanto, las tormentas no lo harán naufragar. La barca llegará al puerto que es la barca, que es la iglesia, llegará a ese puerto que es la vida eterna. Porque en esta barca va siempre Jesucristo. Pueden arreciar las tormentas, pero Jesucristo siempre va entre nosotros. Y por eso Él mismo pregunta: ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen miedo? Yo estoy entre ustedes. Pero también reclama fe. ¿Aún no tienen fe? Este Evangelio nos invita a fomentar el arrepentimiento, la humildad, la sencillez, el sometimiento como David. Y también nos permite recordar que somos iglesia, que vamos dentro de esta barca con el Papa, los obispos, sacerdotes y todos los bautizados dentro de esta barca que es la iglesia. Y que Jesucristo es la que la está llevando hasta la vida eterna. Pero todo esto nos invita a fomentar y a profundizar nuestra fe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.